Bien, lo que le voy a mostrar ahora yo le decía esto, ¿no? Que el hombre tiene aproximadamente 2 millones de nefronas, cada una filtra en promedio 60 mililitros por minuto. Cada nefrona está aquí, fundamentalmente en lo que es en la corteza, y cada riñón de esto tiene 1 millón de nefronas. Que si lo vemos microscópicamente es esto, ¿no? Todo este conjunto es una nefrona, donde ustedes ven en todo este conjunto de elementos el tubo contorneado proximal. Aquí lo que ven es el aparato yuxtaglomerular, todo el ovillo. Aquí entran las arteriolas, la pueden ver, la arteriola aferente, la arteriola eferente, y forman el ovillo glomerular, ¿sí? Vamos a ver si tenemos acá acá está. Acá llega la arteriola aferente y forma el ovillo glomerular, y de ese ovillo glomerular, que son capilares, fíjense que ustedes están viendo ahí como los glóbulos rojos van pasando los glóbulos rojos por estos capilares, lo ven a los glóbulos rojos, vuelven por la arteriola eferente. O sea, al glomérulo renal ingresa sangre, la sangre circula por los capilares, y cuando sale, ¿qué sale? Agustina. Por aquí, por la arteriola eferente. Sangre. Sale sangre, exactamente. Pero en el medio de esta red capilar se filtra el filtrado glomerular, porque sucede dentro del glomérulo, el filtrado glomerular, que es un líquido que tiene podríamos decir, una característica muy parecida al plasma. Muy parecida al plasma. Justamente como el plasma no tienen células este líquido, ¿no? El líquido que se forma acá en la cápsula. Este líquido no tiene células, no tiene glóbulos rojos, no tiene plaquetas, no tiene glóbulos blancos. Ese líquido, ese líquido, normalmente por minuto son 120 mililitros. Si juntamos los 2 millones de glomérulos, ¿sí? 120 mililitros por minuto. Josefina, de esos 120 mililitros, ¿cuántos mililitros van a ser transformados finalmente en orina? Josefina. No está más, Josefina. Victoria Belén La Portilla. Chicas, conecten la cámara. Si no se quieren conectar la cámara, pueden apagar la cámara y salirse del Zoom y nos quedamos los que están conectados. Porque no puedo adivinar quién está prestando atención y quién no. Se lo dije ya la última vez. No se lo voy a estar repitiendo todas las charlas. Son a estudiantes universitarios. Dejen de jugar. Tomemos en serio la clase. Si no se conectan la cámara todos, no podemos dar la clase. Yo estoy sin cámara porque estoy en el trabajo, porque no es el horario de que me anoté yo. Así que por eso. Pero bueno. La clase, tienen que estar en la clase, chicos. No hay vuelta. Están en su casa, están en el trabajo, el otro está en la playa, el otro tiene una reunión con los amigos. Chicos, esto es universidad. Si no conectan la cámara y no pueden prestar atención a lo que estoy hablando, la verdad, con todo el respeto se lo digo, ¿no? Yo soy jefe de 2 terapias intensivas, soy jefe de una sala de internación, tengo 50 pacientes a cargo. Dejo de hacer todo eso para venir y darle la clase a ustedes.
Y no le voy a decir las otras responsabilidades que tengo, porque no viene acá una numeración de mis responsabilidades. ¿Mm? Si ustedes no pueden conectar la cámara, entonces no pueden estar en clase. Así es simple. Bueno, entonces yo, profe, yo entonces me despido. La verdad que a mí no me parece tampoco que no se respete el horario de mi cursada, pero bueno, está bien. Entiendo lo que se plantea. 19:30. Yo estoy a la mañana y no hay clases teorías a la mañana. Por eso me conecté para escuchar. Y bueno, justo tuve que ir a atender y cuando volví estaba diciendo esto. Pero no sirve así. Pero listo. Así no sirve. Hasta luego. Hasta luego. Y el resto de la gente, ¿por qué no prende la cámara? Porque sigo viendo cámaras apagadas. Camila Pillachi, Fiorella Granata. Fiorella. Profe, yo no estoy en mi casa, estoy justo en una consulta con el médico y no puedo prender la cámara por el entorno, digamos. Pero entonces no se puede estar en una clase si estás en el médico. Si estás en el médico, estás en el médico, Fiorella. Bueno, profe, me retiro, muchas gracias. Bueno, sigamos. Entonces yo le decía de que el filtrado glomerular son 120 mililitros. De ese 120 mililitros, se filtran 120 mililitros por minuto. Eso significa que a lo largo del día, dentro de la cápsula glomerular, se filtran más o menos 140 litros. ¿Sí? Pero acá se producen 140 litros. ¿Cuánto es lo que orinamos nosotros por día? 1,5 litros, más o menos. Perfecto, Agustina. 1,5 litros. ¿Qué quiere decir? Que entre los 140 litros que tenemos acá y lo que se produce de orina, aquí, digamos que es donde ya se elimina la orina, en el área cribosa, desde aquí, desde el glomérulo, todo esto que pasa por acá se va reabsorbiendo, se reabsorbe ese líquido. ¿Para qué? Pasar de 140 litros a 1,5 litros. ¿Por qué? Porque 138 litros y medio, 138 litros y medio son reabsorbidos. ¿Sí? Esa es la función del riñón. En ese proceso de reabsorción que va a suceder entre el túbulo contorneado proximal, esto que se llama el asa de Henle, el tubo contorneado distal, y el tubo, esto que está en gris, que es el tubo colector, se va a reabsorber 138 litros y medio. Y ahí es donde se produce el fenómeno químico maravilloso de se reabsorbe lo que se necesita y se elimina lo que es tóxico. Es decir, que el riñón va a ir produciendo ese funcionamiento a lo largo de sus túbulos contorneados, proximal, distal, asa de Henle y el tubo colector, ¿no? Y ahí es donde vienen, digamos, las principales funciones del parénquima renal. 1, homeostasis de electrolitos, que es esto que le estamos diciendo, el equilibrio, es decir, qué electrolitos me sirven y qué electrolitos tengo que eliminar. La homeostasis del líquido, es decir, cuánto líquido retengo. Fíjense que el mecanismo es tan prolijo que se filtran 140 litros y el 99%, 99,9% se tiene que reabsorber antes de llegar a la producción de orina en la vejiga, ¿no? Entonces es muy exacto el mecanismo. También se aprovecha para hacer la excreción de toxinas y todo este mecanismo sirve además para regular la presión arterial. Y otra función renal que también es necesario mencionar es la producción de eritropoyetina. Fíjense entonces lo que yo les decía a ustedes,
acá lo vemos en detalle, los valores que le estaba dando recién, de que para mantener esta funcionalidad los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco, es decir, 1 litro por minuto. De ese litro por minuto que les llega de sangre, producen 120 mililitros de filtrado. 120 mililitros de filtrado por minuto en un día son 1.440 litros, ¿no? Y de todo eso, solamente se va a terminar produciendo 1,5 litros de orina, que es lo que producimos diariamente los seres humanos, en promedio. Obviamente que si un día tomamos mucho líquido, podemos orinar 2, 3 y hasta 4 litros, y si no bebemos líquido por algún motivo y estamos un poco deshidratados, la producción de orina es de 0,5 litros, o sea, menos de medio litro, ¿sí? En ese amplio rango tiene capacidad el riñón de funcionar. Ya dijimos que cada riñón tiene 1 millón de nefronas, y cada nefrona, esto es una particularidad del riñón que no se da en otros órganos, cada nefrona actúa en forma absolutamente independiente del resto del riñón. No es así el corazón, ¿no? Cada célula del corazón no puede actuar independientemente del resto de las células. Ni tampoco el cerebro, que cada neurona no piensa por sí sola, sino que necesita de toda la red neuronal. En cambio, el riñón, cada nefrona puede funcionar independientemente si las demás no están funcionando o están enfermas. Bueno, esto es lo que ya les mostré, el glomérulo con la arteriola eferente, la arteriola eferente, la red capilar. Acá es donde comienza el tubo contorneado proximal, ¿no? Que es esto amarillo, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el tubo colector, como igual que en el otro gráfico, ¿no? Le decía, el ultrafiltrado es muy similar a la sangre, es similar al plasma en realidad, porque no contiene células ni moléculas muy grandes, ¿no? Esto de la ingesta de agua y pérdida de agua lo dijimos recién, ¿no? Que tenemos capacidad podemos llegar a tomar, algún paciente con diabetes descompensada, puede llegar a tomar hasta 9 o 10 litros de agua por día y orinar 8 a 9 litros también, ¿no? Y el riñón logra mantener bastante bien el equilibrio hídrico en esas condiciones tan extremas. De igual manera, así como puede eliminar mucho volumen de agua o poco volumen de agua, también tiene la capacidad de eliminar muchos osmoles o muy pocos osmoles, ¿no? Y puede eliminar una orina muy diluida, es decir, con mucha agua y pocos osmoles, de tan solo 50 osmoles de solutos por litro, o puede ir al otro extremo y producir una orina muy concentrada como 1200 moles, ¿no? En general, anda alrededor de 600 osmoles por litro. Esto es muy interesante, entender cómo se produce este control del riñón, cómo actúa en la fisiología renal, moderando la excreción de agua, ¿no? La principal hormona que interviene en esto es la hormona antidiurética, también la van a leer por ahí como vasopresina. Cuando se produce un ascenso en la osmolaridad en la sangre, es decir, que hay poca agua y la osmolaridad de la sangre está muy concentrada, eso es detectada por unos osmoreceptores en el hipotálamo, y ahí se libera la hormona antidiurética, que produce una retención de agua por acción a nivel de los tubos colectores. Obviamente esa retención de agua hace que retengamos a nivel de nuestros riñones la mayor cantidad de agua y orinemos una orina muy concentrada. A su vez, esa misma osmolaridad en el hipotálamo activa un mecanismo. María Sol
¿Te acordás qué mecanismo activa la osmolaridad aumentada a nivel también del hipotálamo? Puede ser el que decíamos la clase pasada, ¿no? O Supongamos que, vamos a tu caso, María del Sol, para que lo entiendas. Tenés una osmolaridad muy alta en tu sangre. Ya dijimos que la sangre, cuando pasa por el hipotálamo, los osmorreceptores detectan la osmolaridad muy alta, van a liberar hormona antidiurética, va a pasar por el riñón y le va a dar la orden al riñón, le va a decir al riñón, retené todo el agua que pueda. Porque esta María Sol tiene la osmolaridad muy alta. Pero ¿no hay algo más que hacen esa osmolaridad alta? Sofía. Justo se me tildó antes, profe, pero no sé si lo dijo, pero yo hubiese dicho renina, angiotensina, aldosterona. No, porque es en el hipotálamo. Ok. Los homorreceptores están en el hipotálamo. Dan la orden, dan dos órdenes. Una orden es liberar antidiurética para que a nivel del riñón retenga sodio y retenga agua, perdón. Y dan otra orden. Camila, si tenemos la osmolaridad muy aumentada en nuestra sangre y retenemos agua, ¿qué otro mecanismo compensador se te ocurre que puede dar el hipotálamo para contrarrestar ese déficit de agua? Si me hablaba a mí, profe, a mí no se me ocurre. No sé responderle. Sí se te ocurre, Camila. A tu cerebro se le ocurre. Yo no lo recuerdo. A lo que no se le ocurre es a tu mente. Pero tu cerebro sabe perfectamente, y de hecho lo hace de que sos chiquitita, lo hace siempre tu cerebro, si no, no estarías acá sentada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a fabricar, Camila, una osmolaridad aumentada en este mismo momento. ¿Puedes empezar a escupir toda la saliva que tenés en la boca? Sí, no es necesario que lo hagas literalmente. Pero ya escupiste toda la saliva, ¿no? Sí. ¿Se te vuelve a formar un poquito más? La volvés a escupir. Se te vuelve a formar un poco más, la volvés a escupir. Después de una sesión de que hagamos... Me va a generar sed. Y está. Tu cerebro te va a decir, Camilita querida, estás largando todo el agua. Yo ya di la orden a tu riñón de que retenga agua, pero vos no parás de escupir, nos estamos deshidratando. Tu cerebro te va a dar la orden de sed. Vas a tener sed. Los osmorreceptores actúan sobre la doble vía. Por un lado, retienen el agua, la poca que te queda en el cuerpo, pero por el otro lado te activan el mecanismo de la sed para que vos tomes líquido. ¿Sí? Sí. No sé qué interesante que es que el cerebro de ustedes funciona perfectamente, por eso cada vez que están deshidratados tienen sed, van hasta la heladera o hasta se sirven un vaso de agua y beben, pero les falta avisarle a su mente, que es la parte que piensa, lo que ustedes hacen automáticamente. No, creo que la parte que creo que confundí ahí era sobre una alta osmolaridad. Si hay una alta osmolaridad, sí entiendo, necesitamos agua para regular, digamos, la osmolaridad. Y yo digo, bueno, si le estamos reteniendo el agua, en el sentido común no me venía ingerir agua, no me venía claro, el mecanismo de darse. Lo que busca el cuerpo es, si detecta que la osmolaridad está alta es porque falta agua. Tuvieron muchos los osmoles y es porque falta agua, ¿correcto? Claro. Si falta agua, hay dos mecanismos que tiene rápidos.
Uno es, no perdamos más agua por orina, le manda la orden al riñón, le dice, pará de producir orina, y si vas a hacer orina, hacela muy concentrada, no me desperdicies nada de agua porque necesito agua. Y por el otro lado, manda la orden al centro de la sed para que se te active conscientemente el mecanismo de la sed. Pero como los hormoreceptores no saben si vos tenés un vaso de agua a disposición inmediatamente, porque puede ser que lo tengas, o puede ser que no, porque estás en el medio de un desierto. Entonces, lo que hacen es, mandan las dos órdenes, ¿sí? Después, si vos bebés agua, vuelven a mandar una orden al riñón y le dicen, ahora sí, ingresó agua, ahora producí de vuelta orina. ¿Ok? Y si vos no bebés agua, la producción de hormona antidiurética es cada vez más alta, más intensa, a tal punto que vos dejás de orinar. Si pasás 48, 72 horas y no te hidratás, vas a dejar de orinar. Y la producción de orina es 0. Y eso que tus riñones son normales. Pero vas a dejar de orinar. Entonces, ¿por qué? Porque la orden de la hormona antidiurética es tan potente que el riñón dice, bueno, listo, no hago más orina, está bien. De arriba me están diciendo, no haga más, no haga más, no hay más nada, no hay más agua, no hay más agua, listo, no hago más. Y no hace más. ¿Correcto? Obviamente, eso es una solución transitoria. ¿Eh? No se puede vivir sin la función de la orina, ¿no? Bien, acá en una tomografía les muestro, porque le va a tocar ver cada tanto alguna tomografía y por lo menos mínimamente puedan ustedes distinguir los órganos. ¿Saben cuáles son los riñones aquí? ¿Los reconocen? Los que están al costado a ambos lados de la columna. Correcto. Acá tienen una vértebra, acá están los músculos paravertebrales, que son los músculos de la espalda, y este es un riñón, el derecho, y este es el riñón izquierdo. ¿Sí? Y ahí se ve, esto que está acá es la arteria renal derecha, y acá se ve la arteria renal izquierda. Y esto que está en el medio es la pelvis renal, que es donde los riñones van volcando la orina que se empieza a formar. ¿Correcto? Después lo que ven acá, en un costado es la cámara gástrica, y el resto que están viendo acá es los intestinos. Bien. Acá es una tomografía en vez de axial, es sagital, y acá pueden ver un riñón, y acá atrás se ve otro. Como están en diferentes alturas, se ven de diferentes tamaños. Acá está el riñón derecho y el riñón izquierdo. Esto es el hígado, que están viendo acá arriba, ¿correcto? Y de este lado se ve el vaso. Bueno, entonces, la primera función que dijimos del riñón es la homeostasis hídrica, es decir, mantener el equilibrio del agua. La segunda función del riñón es desechar productos nitrogenados, que son fundamentalmente la urea, la creatinina, el ácido úrico y amoníaco, que es una gran cantidad de desechos del metabolismo de las proteínas. Cuando el riñón no funciona bien, nosotros nos damos cuenta porque rápidamente sube la urea y la creatinina. De hecho, una manera que nosotros tenemos de ver que los riñones funcionen normal es medirle en los pacientes la urea y la creatinina, que tienen que estar en un rango de normalidad. Si se supera ese rango, decimos, bueno, los riñones por X motivo no están eliminando toda la urea y toda la creatinina que deben eliminar. Se está acumulando urea y creatinina, ¿correcto? Ya dijimos que otra de las funciones del riñón es el control de la tensión arterial. Lo habíamos visto cuando hablamos la clase pasada, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como veíamos que la disminución del volumen sanguíneo es captado por la célula aparato yuxtaglomerular, que reacciona liberando renina. La renina activa en el plasma el angiotensinógeno para formar angiotensina 1, y la angiotensina 1 después se transforma en angiotensina 2, que tiene propiedades vasoconstrictoras. Y además activa la secreción de aldosterona, que tiene la capacidad de absorber sodio y agua.
con lo cual aumenta el volumen sanguíneo y eso aumenta la presión arterial, ¿no? Y otra función del riñón es la secreción de eritropoyetina, que es la estimulante para producir eritrocitos. Por lo tanto, cuando no hay eritropoyetina, hay anemia. Eso es otra característica. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, tiene anemia. ¿Sí? Y lo que hablábamos al principio, cuando decíamos que la fisiología renal es la que se encarga de mantener la homeostasis de todos los electrolitos de nuestro cuerpo. Fundamentalmente lo que yo les marco ahí en rojo, el potasio, el sodio y el magnesio, pero en realidad intervienen en el equilibrio de todos los electrolitos, ¿no? Obviamente cuando el riñón no funciona bien, el balance del potasio se altera y el potasio en la sangre sube. ¿Mm? Y cuando el potasio en la sangre sube, tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque al estar el potasio muy alto, genera una alteración en el sistema de conducción eléctrico del corazón. Y esa alteración en el sistema eléctrico del corazón produce arritmias. ¿Saben lo que es una arritmia cardíaca? No. ¿Nadie sabe lo que es una arritmia cardíaca? Es cuando el corazón comienza a latir en forma desorganizada. Y obviamente eso es riesgo de vida. Se pueden morir, ¿sí?, los pacientes. Por lo tanto, controlar el potasio es tan importante como para evitar que nos muramos por una arritmia. ¿Mm? Bueno, entonces, fíjense ahora, conociendo las funciones del riñón, es muy fácil saber cuando hablamos de insuficiencia renal crónica. Hablamos de insuficiencia renal cuando el riñón no puede producir estas funciones, ¿sí? Y esas alteraciones en esas funciones se dan fundamentalmente cuando hay una pérdida progresiva de filtrado. Es decir, cuando ese millón de nefronas que tiene cada riñón han ido enfermándose y podríamos decir muriéndose cada nefrona. Cada nefrona que vamos perdiendo la capacidad de que el riñón funcione, ¿sí? Y obviamente todas las funciones se alteran. Entonces, no puede generar homeostasis del agua. Entonces, ¿qué se va a generar? Retención de agua. ¿Y eso cómo se manifiesta, Camila? Vos que sos la experta del agua. ¿Se manifiesta con edemas? Con edemas, exactamente. Los pacientes con insuficiencia renal severa van a tener muchos edemas, e incluso pueden llegar a tener ascitis, que es la acumulación de líquido dentro del abdomen, ¿sí? También se altera la producción de los desechos tóxicos que dijimos, urea y creatinina. Entonces la urea y creatinina suben mucho en la sangre y se produce un estado que se llama estado urémico, donde el paciente empieza a tener confusión mental, somnolencia, estupor y puede llegar incluso al coma metabólico por la acumulación de estas sustancias. También se altera la regulación del potasio. Ya dijimos, puede llegar a subir mucho el potasio y eso en consecuencia genera una hiperpotasemia que altera el funcionamiento del corazón y puede producir una arritmia fatal. También interviene en el equilibrio de los ácidos y por lo tanto cuando el riñón no funciona bien se puede producir una acidosis metabólica que también puede ser fatal porque el corazón no funciona bien en esas condiciones. Y obviamente si deja de producir eritropoyetina va a producir anemia, ¿correcto? Profe, la acidez metabólica también generaba problemas en el sistema nervioso central, ¿no? ¿La qué? La acidez metabólica también generaba problemas en el sistema nervioso central, ¿o no? No. La acidosis se puede generar por dos alteraciones, del riñón o de los pulmones. Cuando es generada por un problema en los riñones, hablamos de acidosis metabólica, que en realidad sería acidosis metabólica de origen renal. Claro.
y la otra es la acidosis respiratoria. Mm. Las dos acidosis terminan impactando en el funcionamiento del sistema nervioso central, pero la causa no es el sistema nervioso central. Claro, no. Es por la acumulación de los metabolitos. Exactamente. Que terminan alterando. Impactan, producen alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central. Mm. Acá ustedes tienen las 3 principales causas de insuficiencia renal crónica, marcadas ahí en verde. La nefroangioesclerosis, que se produce en los pacientes con hipertensión. La nefropatía diabética, que se produce en los pacientes con diabetes. Y las glomerulopatías, que son enfermedades propias del riñón, donde el glomérulo se afecta. ¿Sí? Hay, por ejemplo, glomerulonefritis de cambios mínimos, glomerulonefritis mesangioproliferativa, glomerulonefritis capilar, glomerulonefritis membranoproliferativa, en fin. Hay diferentes tipos de glomerulonefritis. Ese es el punto 2. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta fundamentalmente estos 3. Las 3 principales causas de insuficiencia renal crónica son hipertensión, diabetes y glomerulopatías. La hipertensión porque es la causa que produce nefroangioesclerosis. Bueno, las manifestaciones clínicas, claro, cuando se pierde el funcionamiento del riñón, y el riñón deja de poder actuar todas estas funciones que nosotros vimos, ¿qué aparece? Bueno, aparece la hipertensión arterial, porque el riñón justamente es un regulador de la presión. Si no puede regular la presión, se desajusta y aparece hipertensión arterial. Recién Camila había dicho que se junta el líquido y se aparece edema. Edema en los miembros inferiores. Yo le había agregado el edema en la cavidad abdominal, que es la ascitis, pero el edema más grave es cuando se juntan los pulmones. Es el edema agudo de pulmón. Cuando el líquido se junta en los pulmones es más grave porque el paciente sencillamente ya no puede respirar, no puede oxigenar y por lo tanto se muere. La pericarditis es la inflamación de la membrana que vuelve al pericardio por todos estos productos tóxicos que no se pueden eliminar. Y también se produce en los pacientes con insuficiencia renal hipertrigliceridemia, que es consecuencia de la deficiente eliminación de los triglicéridos. Entonces, esta combinación de hipertensión por un lado, más alteración del corazón, más anemia, generalmente lleva a insuficiencia cardíaca congestiva en estos pacientes. Es muy frecuente de verlo. Si vemos las manifestaciones hematológicas, la anemia es muy frecuente. ¿Por qué? Ya lo dijimos, por la disminución de la eritropoyetina, ¿no? Y también hay disfunción plaquetaria. Las toxinas urémicas afectan la función plaquetaria. Por eso es muy frecuente que los pacientes con insuficiencia renal tengan hemorragias, que pueden ser hemorragias digestivas. Lo cual imagínense ustedes el círculo tóxico y vicioso que se genera en un paciente que tiene anemia y que además tenga hemorragia. Agrava más la anemia, porque ya no puede producir de por sí mismo una buena cantidad de glóbulos rojos y encima los pierde por hemorragias digestivas. La consecuencia es que tienen anemia muy severa y obviamente se pueden morir de anemia. Esto es interesante también recordar que la insuficiencia renal crónica se asocia a muchas manifestaciones musculoesqueléticas. Las más frecuentes, osteitis fibrosa generalizada por un hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué es lo que sucede con la insuficiencia renal? La insuficiencia renal, a ver si acá lo explico más adelante, ¿no? La insuficiencia renal, el riñón, ¿vieron que en el tubo contorneado yo le decía que se reabsorbía? Bueno, una cosa que se reabsorbe es calcio. Sin embargo, en estos pacientes, al tener insuficiencia renal, no funcionan bien los túbulos contorneados, no se reabsorbe calcio.
Si no se reabsorbe calcio, ¿qué tenemos en la sangre? Vamos, Sofía, que hoy no estamos como los otros días brillante. Hoy Sofía le falta una dosis de cafeína, me parece. Si nos falta el calcio en la sangre, ¿qué tenemos? Calcio bajo en la sangre, hipocalcemia. Así de sencillo. El tema es que si tenemos hipocalcemia, se activa la liberación de una hormona que es la paratiroidea. La hormona paratiroidea lo que hace es buscar retener calcio o aumentar, y si no puede retener el calcio en el riñón porque el riñón no funciona, va y saca calcio de los huesos. Y saca calcio, y saca calcio. Y si eso sigue en el tiempo, saca mucho calcio, y entonces aparece la osteoporosis renal. ¿Por qué? Por un hiperparatiroidismo secundario. ¿Secundario a qué? Al déficit de calcio. Y el déficit de calcio se da ¿por qué? Porque el riñón no reabsorbe bien el calcio. Y entonces se genera una hipocalcemia crónica. ¿Se entendió? Espero que sí. Hay otro fenómeno también muy importante en la insuficiencia renal crónica, que es la intolerancia a los hidratos de carbono. Este es un fenómeno bastante recientemente estudiado. Y eso se debe a un aumento de la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, o de aumento del glucagón plasmático. No está muy claro todavía por qué hay resistencia a la insulina en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Como lo dice ahí, puede ser una... Ustedes están viendo, ¿no? La pantalla, ¿no? La diapositiva. Sí, se está viendo. Aparentemente podría ser por toxinas urémicas, ¿no? Esto también es muy importante para ustedes como nutricionistas. Las manifestaciones gastrointestinales de los pacientes con insuficiencia renal son muy frecuentes. Anorexia, náuseas, vómitos, más úlceras gástricas, úlceras colónicas. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando ustedes tengan un paciente con insuficiencia renal van a tener que lidiar con todos estos síntomas continuamente. Bueno, después hay otras manifestaciones que están acá, que ya no son las más frecuentes. Estas sí son importantes, la encefalopatía urémica, las convulsiones y el coma, ¿no? A nivel neurológico. Diagnóstico. Entonces, ya vimos cuáles son las funciones del riñón, vimos lo que pasa cuando se alteran las funciones, vimos las manifestaciones clínicas. Vamos a ver ahora el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Miren, cuando ustedes tengan un paciente con insuficiencia renal, lo primero que tienen que buscar es antecedentes de las tres principales enfermedades que la producen. Antecedentes de enfermedad renal y alguna glomerulopatía, o tenga antecedentes de diabetes, que es diabético el paciente, o de hipertenso. Ahora, si ustedes quieren buscar un dato de laboratorio, el dato más frecuente que vamos a ver y que más pedimos los médicos es la creatininemia, que va a estar muy elevada, y la urea, que también está elevada, ¿correcto? Después, todo lo demás que ya hablamos nosotros, síntomas digestivos que son muy frecuentes, la presencia de anemia, la presencia de hiperpotasemia, de acidosis metabólica, y riñones de pequeño tamaño y atrófico, como vieron en la tomografía, que yo les mostré cómo se ven los riñones. Bueno, en los pacientes con insuficiencia renal, esos riñones se ven muy chiquititos. Esto es importante que ustedes aprendan y lo sepan. ¿Cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? En diversos estadios. ¿De qué depende? Bueno, nosotros dijimos que el filtrado glomerular, el volumen de filtrado glomerular normal es, sobre todo cuando el riñón está de un recién nacido, 120 mililitros por minuto. Como a lo largo de la vida nosotros vamos perdiendo nefronas, el filtrado glomerular naturalmente va a ir bajando. Pero siempre se va a mantener arriba entre 120, que es con lo que 120 mililitros por minuto, que es con lo que nacemos, a 90 mililitros
por minuto. Ese es el rango normal. Cuando ya baja por debajo de 90 mililitros por minuto, ya tenemos un daño renal, ¿sí? Que es leve cuando es entre 60 y 90, que es moderado cuando es entre 30 y 60, y que es severo cuando es entre 15 y 30. Leve, 60 a 90, moderado, 30 a 60, y severo, 15 a 30. Menos de 15 ya es incompatible con la vida. Directamente estamos en riesgo de vida. Por eso, la única manera de sobrevivir es con diálisis. ¿Sí? Estos datos lo tienen que saber, porque cuando le llega a usted un paciente con insuficiencia renal, ustedes deben saber en qué estadio está el paciente, y de acuerdo a eso, qué estrategia nutricional le van a plantear. Bueno, eso ya lo vimos. Esto son los medicamentos que actúan en la función renal. El enalapril es uno de los medicamentos que se usa mucho en la función renal porque previene la progresión. Van a ver que todos los pacientes con insuficiencia renal, probablemente la mayoría, estén tomando enalapril. ¿Hay alguna, yo ya le había subido algún otro tema más de insuficiencia renal? ¿No? Bueno. ¿Qué dudas tienen acá de todo lo que hablamos hoy? Profe, a mí me quedó una duda de la hipertensión arterial que se da porque hay menor flujo sanguíneo, o sea, porque entra menos sangre a la arteriola aferente, sería la causa. Exacto. Hay una caída del flujo sanguíneo en la arteriola aferente, en el aparato yuxtaglomerular. Ah, bien. Y esa sería la única causa que produce hipertensión arterial, ¿no? No. Eso es cuando la sangre entra aquí, ¿ves que dice acá el aparato, la célula de la yuxtaglomerular? Ahí. Sí, Yuxtaglomerular es porque está al lado del glomérulo, ¿no? sí. Estas células detectan que cae acá el flujo sanguíneo, y cuando este flujo sanguíneo cae, estas células despiertan la alerta y activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Esas células lo que hacen es terminar generando una vasoconstricción y una retención de sodio y agua. ¿Y la retención de sodio y agua qué hace con el volumen sanguíneo que está acá? ¿Lo sube o lo baja? Lo disminuye, ¿o no? No, aumenta para compensar la osmolaridad. Claro, exacto. No, para compensar la caída del volumen, Agustina. Ajá. ¿Sí? Si esto lo que detectó es una caída del volumen, cuando la sangre entra acá, este aparato que está acá, estas células que están acá, detectan una caída del volumen sanguíneo, lo que hacen es desencadenar un mecanismo compensador para que suba el volumen sanguíneo. Ah, bien. Sí, sí, ahí entendí. Gracias. Entonces, a ver, repasando. El volumen sanguíneo que entra en la arteriola aferente baja. ¿Sí? El volumen sanguíneo aquí baja. Estas células que están acá detectan la caída del volumen sanguíneo. Liberan renina, que después actúa sobre el angiotensinógeno y se transforma en angiotensina 1, angiotensina 2. Y la angiotensina 2 actúa sobre la aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua. Si se retiene sodio y agua, el volumen sanguíneo aumenta. Entonces, al aumentar el volumen sanguíneo, se corrigió el problema que estaba detectando el aparato yuxtaglomerular. ¿Lo entendiste? Sí, sí, perfecto. Ahí sí. Bien. Más allá de esta charla que vimos nosotros, tienen que buscar todo lo que hemos dado en años pasados de insuficiencia renal crónica, las indicaciones de diálisis, que yo se la voy a recordar, que acá no está en la diapositiva. Dijimos que cuando el filtrado glomerular baja menos de 15 es incompatible con la vida, ¿no?
Por lo tanto, hay que llevarlo a diálisis. La diálisis es un tratamiento sustitutivo mecánico, en donde la persona que no le funcionan los riñones, le vamos a sacar sangre, se la vamos a pasar por ese aparato, que es el aparato de diálisis, lo vamos a pasar a través de unas membranas que se llaman filtros, y le vamos a volver su propia sangre filtrada. Ese aparato lo que hace es remedar el funcionamiento renal. Muy precariamente, pero suficiente para que la persona siga viva. Cuando un paciente con insuficiencia renal crónica, nosotros decimos que ya no puede seguir viviendo con su riñón y necesita de diálisis. Cuando aparece una indicación de diálisis. Las indicaciones de diálisis, es decir, la presencia de estos elementos hace que hay que sí o sí empezar a dializar. Primero, hiperpotasemia severa sostenida en el tiempo, más de 7 de potasio. Hay que dializar, porque si no, el riesgo es una arritmia cardíaca fatal. Segundo, la presencia de edema agudo de pulmón. Si ya el líquido se empieza a juntar en los pulmones, hay que dializar, porque si no, como ya lo vimos, eso es fatal. La pericarditis constrictiva, la pericarditis urémica, perdón, la pericarditis, la inflamación del pericardio, eso es otra indicación de diálisis. La encefalopatía urémica, cuando el paciente entra en coma, hay que dializar. La acidosis metabólica, cuando el paciente le baja mucho el pH, hay que dializar. Esas 5 son indicaciones que ustedes tienen que saber claritas. Son indicaciones de diálisis. Ahora sí los tengo acá. No es esto, no es esto, no es esto. Esto es lo que ya vimos, ¿no? La insuficiencia renal, los estadios. Dijimos estadio leve 60-90, filtrado glomerular, moderado 30-60 y severo de 15-30. En el estadio 2 y 3, generalmente la creatinina en el plasma está en estos rangos, 1,5 a 2. La creatinina normal es menos de 1,5. Menos de 1,5 miligramos. Eso es el valor normal, ¿sí? Más de 1,5 ya es falla renal. Estadio 2 y 3, que son estos, estadio 2 y 3, la creatinina está de 1,5 a 2 miligramos. En el estadio 4 a 5 la creatinina obviamente está mucho más de 2 miligramos, ¿no? Y en prediálisis la creatinina está más de 5 miligramos, que puede estar 6, 7 o hasta 10 miligramos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando la creatinina ya sube a más de 5 miligramos, ya tenemos que entrar en diálisis. O algunos pacientes que están en diálisis, algunos, no todos, pueden recibir un riñón trasplantado y entonces van a hacer insuficiencia renal en pacientes trasplantados. Acá les recuerdo yo las 3 causas que ya vimos, las más frecuentes de insuficiencia renal: diabetes, hipertensión, glomerulonefritis. Y estas son las indicaciones de diálisis, las más frecuentes que yo les he mencionado. Las más importantes son estas: hipercalemia, acidosis metabólica, sobrecarga de volumen, que yo les decía edema de pulmón, pericarditis urémica y encefalopatía urémica. La vamos a marcar en rojo, ¿correcto?
Esas son causas que hay que urgente dializar el paciente porque está en riesgo de vida. Después hay otras causas en donde se pueden poner en diálisis un paciente. Miren, cuando usted tiene un paciente en insuficiencia renal crónica en estadio 3 y 4, una forma de prevenir que el paciente llegue al estadio 5, que es de diálisis, es restringir la ingesta de proteínas. Eso lo habrán visto en la parte práctica, ¿no? Con las nutricionistas. Agustina Marambio, transmitiendo base Marambio. ¿Sí o no? Agustina Marambio. Sí, profe, no escuché lo que me dijiste al final. ¿Sí o no? Si lo vieron a esto con la parte, con las nutricionistas. Que los Sí, no sé pacientes, si eso de para no llegar al estadio 5, pero sí, lo de restricción de proteínas, sí. ¿y para qué sería si no? Para joderlo al paciente. No Claro, pero sé. ahí no lo explicaban como para prevenir, sino como forma de tratamiento. ¿Y cómo se le ocurre a ustedes que podríamos, qué sentido tendría bajar la ingesta de proteínas a un paciente con insuficiencia renal como forma de tratamiento? No, nadie levantó la mano y dijo, ¿por qué le bajamos las proteínas a un paciente con insuficiencia renal? ¿Cuál sería el motivo? ¿No lo vieron eso? O sea, ustedes ven, es lo que hablamos al principio. Ustedes van a repetir lo que le dijeron en el teórico, pero no saben por qué. Entonces van a estar frente a un paciente y le van a decir, usted va a consumir pocas proteínas. Y cuando el paciente le pregunta, ¿y por qué, nutricionista? No sé, así me lo dijeron a mí, así que así es. La razón es que la dieta rica en proteínas, cuando pasan un poco de proteínas en el filtrado glomerular, eso aumenta el filtrado glomerular. Las proteínas aumentan el filtrado glomerular. Pero si nosotros tenemos un riñón que está sufriendo, que tiene pocas nefronas, no lo queremos sobrecargar con más funcionamiento. Lo queremos conservar lo que está, no lo queremos exigir porque justamente las nefronas se están muriendo y le quedan muy pocas. Entonces las pocas que quedan las queremos conservar, no las queremos poner a toda máquina a funcionar. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos es le sacamos proteína de la dieta para evitar que algunas proteínas filtren y eso aumente el filtrado glomerular y sobrecargue el funcionamiento del riñón, de las pocas nefronas que le quedan. Lo que complica es el tamaño en relación a los otros excretas. No es una competencia, es que las proteínas cuando filtran en filtrado glomerular producen un fenómeno de vasodilatación también de la arteriola aferente y aumentan la velocidad y el volumen y el flujo. Y entonces esa nefrona, que es de las últimas que le queda al paciente, empieza a trabajar más. Esto, por supuesto, no es que porque pasen un día, pero si esto lo mantenemos a lo largo de un año, con una dieta con mucha proteína, esa nefrona, después de un año de estar sobrefuncionando, se muere. Y entonces matamos las últimas nefronas que nos quedan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajar el consumo de proteínas. ¿Sí? Si bajamos el consumo de proteínas, a ver si lo tengo por acá. Si bajamos el consumo de proteínas, lo que vamos a hacer es, acá está. ¿Ven? Es lo que yo le decía. La resistencia, proteína en la insuficiencia renal en estadio 2 y 3. La restricción de proteína en la dieta causa un aumento en la resistencia de la arteriola aferente y disminuye la síntesis de la prostaglandina 2, con lo cual cae la precarga glomerular. ¿Sí? Por eso se recomienda una dieta con baja cantidad de gramos por kilo día de proteínas. 0,6 a 0,8. Por ahí le pueden dar de 0,6 a ustedes. La verdad que hacer una dieta con 0,6 es muy difícil. 0,8 parece un poco más lógico que el paciente lo haga. Y también restricción de fósforo. Bueno.
¿Cuál es el riesgo de esta dieta? El beneficio ya sabemos. Prolongamos la vida útil de esas nefronas. ¿El riesgo cuál es? La desnutrición proteica. Y sí, si usted le dan poca proteína durante mucho tiempo a un paciente, obviamente el riesgo es la desnutrición proteica. Pero nosotros pagamos este riesgo de desnutrición proteica, ¿por qué? Porque lo que queremos es evitar que el paciente... ¿Qué cosa, Camila? Vamos, que hoy estamos, después de que tomamos un poco de líquido y nos hidratamos, recuperamos el funcionamiento. Repítame qué es lo que quiere que le responda. Me perdí por un momento. Nosotros decimos que si vos a un paciente le restringís las proteínas, es parte de tratamiento. El riesgo es la desnutrición proteica. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que se conserva en el tiempo la función del riñón. Se conserva, evitar la diálisis, sí. Exactamente, sí. Mantener la función del riñón más tiempo útil, una vida útil más larga, y evitar la diálisis, ¿no? Entonces uno tiene que, entre la balanza, decir, bueno, este es el riesgo y esta es la ventaja. Claro. Sí, claro, se da un mínimo para conservar la función plástica de las proteínas, pero que tampoco queden acumuladas en sangre. Acá dice, un estudio sugirieron que una dieta baja en proteínas puede retrasar la disminución del filtrado glomerular, es decir, retrasar la entrada en diálisis, en pacientes con ya una tasa de filtración glomerular muy disminuida, ¿no? Y a su vez, un metaanálisis de Cacique y colaboradores sugirió que la restricción de proteína en la dieta retarda la tasa de disminución de la función renal, pero la magnitud del efecto es relativamente débil. Las pautas de la Fundación Nacional del Riñón, la National Kidney Foundation, aconsejan que si un paciente comienza a tomar una restricción de proteínas como plan nutricional, el médico debe controlar de cerca el estado nutricional del paciente. La albúmina sérica baja en prediálisis se asocia con mal resultado entre los pacientes con diálisis. Y obviamente la restricción de proteínas no se recomienda en pacientes pediátricos. Porque un paciente pediátrico no lo podemos tener en desnutrición. ¿Correcto? Bien, dicho todo esto, volvamos ahora a las indicaciones de diálisis. Nosotros decíamos que una indicación puede ser fracaso para prosperar y la desnutrición. Si ustedes lo ponen a un paciente con baja contenido de proteínas, puede ser que genere una desnutrición muy severa. Entonces yo le diré a ustedes, bueno, muchas gracias por su trabajo, pero la verdad es que el paciente está muy desnutrido y eso ya no es bueno, entonces vamos a tener que empezar a dializarlo lamentablemente. ¿Para qué? Para poder, una vez que entra en diálisis, poder darle una dieta libre en proteínas. Otras causas son las neuropatías periféricas, síntomas gastrointestinales intratables. La verdad que nunca yo vi a un paciente que entra en diálisis por esto, pero algunos lo describen. Esto sí, creatinina mayor a 10 miligramos. Cuando tenemos un paciente que ya tiene una creatinina, dijimos, el valor máximo es 1,5. Cuando llega a más de 10, y ya ese riñón ya no funciona más. Lo que sigue es que en los próximos días o semanas va a ser algo de esto. Hipercalemia, acidosis, edema de pulmón, pericarditis, encefalopatía. Entonces, a veces decimos, bueno, ¿para qué vamos a esperar una semana o 2 semanas más? Empecemos ya a dializarlo. ¿Por qué? Porque tiene una creatinina más de 10. Bien. O un flujo glomerular muy bajo de 5 a 9 mililitros. Que también es lo mismo. Un paciente que tiene un flujo glomerular de 5 a 9 mililitros seguramente tiene una creatinina ya mayor de 10. Esas son las indicaciones de diálisis. Un día me puse a hacer el cálculo de la cantidad de átomos que tiene un bebé de 4 kilogramos, que
el peso promedio con el que nace. Y tiene esta cantidad de átomos, que es indecible, ¿no? Porque aquí sería 1.000.000, aquí sería 1.000.000.000, aquí sería 1.000.000.000, aquí sería 1.000.000.000.000, 1.000.000.000.000, quintillón, sextillón, septillón, octavillón, no sé ya cuántos millones de átomos tiene un bebé. Fíjense, y esta cantidad de átomos dijimos que se renuevan, estos millones y millones de átomos se renuevan, ¿cada cuánto? En nuestro cuerpo. Cada 9 años, habíamos dicho. Cada 9 años. Y lo interesante es que, Camila, en tu última renovación de átomos, ¿cuándo fue? ¿Cuándo la hiciste? A los 18. A los 18, sí. A los Bueno, sí. 18 hiciste la segunda tanda, digamos, ¿no? Mm. Pero la renovación de átomos la hacemos minuto a minuto, continuamente. Ah, Sí, claro, pero sí. está bien, a los Sí, es 18 constante. completaste tu segunda tanda. Es decir, que ya tenés una segunda tanda de 400.000 quintillones de exillones, miles millones de átomos nuevos. Ujú. ¿Cómo sobrellevaste ese cambio en tu cuerpo? Me parece que no debe tener ningún impacto porque es algo natural, ¿no? Sí. ¿Y te parece natural que tu cuerpo haya cambiado los 400.000 millones y millones y millones de átomos y vos ni siquiera te hayas dado cuenta? ¿Es natural o es algo maravilloso? Depende de qué forma usted lo quiera ver. Yo lo puedo ver como una forma natural y si lo vemos, si lo pensamos realmente, sí es algo maravilloso. Es la vida, ¿no? La vida misma. Bien. Definitivamente, desde la forma en que yo lo veo, es algo súper maravilloso, porque se te renovaron todos tus átomos y vos ni siquiera te percataste de eso. Y eso, bueno, eso que te pasa a vos y nos pasa a todos, es función primordialmente de tus riñones. Entonces, esta es una forma gráfica de darnos cuenta de la maravilla de riñones que tenemos, ¿no? Lo que han logrado hacer con nuestro cuerpo, que es renovar todos nuestros átomos, como vos lo mencionás, ya vas por la tercera renovación, y nunca te diste cuenta. Y eso lo hacen tus riñones. Tus riñones. Para mí eso es algo maravilloso. Bueno, cuando decimos que un paciente entra en diálisis, cuando suceden algunos de estos fenómenos, el riñón ya no funciona más. Las diálisis, tenemos la hemodiálisis, que limpia la sangre, dijimos ya, con un tratamiento que se realiza fuera del organismo, y durante este tratamiento la sangre pasa a través de un filtro dializador que está conectado a una máquina de diálisis, ¿no? Cada tratamiento de diálisis dura entre 4 y 5 horas, y se hace al menos 3 veces a la semana. ¿Cómo funciona la hemodiálisis? El dializador es el lugar donde se eliminan los productos de desecho y el exceso de líquido de la sangre. Y la característica principal del dializador es que tiene una serie de finas membranas semipermeables, que yo lo que le dije es que se llaman los filtros de diálisis, ¿no? Que tienen las máquinas. Y esas membranas actúan como una barrera entre la sangre y el líquido de diálisis y permiten el movimiento de las sustancias. Todas las sustancias toxinas se quedan en los filtros y vuelve la sangre desintoxicada, por así decirlo, ¿no? Al cuerpo de la paciente. Yo ya le dije que era a través de un acceso venoso. La sangre es tomada de un extremo, pasa por el filtro de diálisis y después vuelve por el otro extremo, ¿no? Hay otra diálisis que se usa menos, que es la diálisis peritoneal, que es un sistema que antes tenía más auge y ahora cada vez tiene menos auge. Se lo menciono porque por ahí le van a decir, ¿existe la diálisis peritoneal? Sí, tiene estas características. Yo le decía que cuando ustedes tienen un paciente en hemodiálisis se van a encontrar con algunos problemas. Primero,
por ejemplo, que el balance hídrico del paciente está alterado. Como los pacientes con hemodiálisis generalmente no orinan nada, no tienen producción de orina. Entonces hay que tener mucho cuidado con los líquidos que toman esta gente, porque si no rápidamente se acumulan y hacen un edema de pulmón. Estas personas no pueden en general tomar más de 500 o 800 mililitros por día de líquidos. En general, se acepta que un paciente gane 2 a 3 kilos, entre paréntesis, litros de agua, entre sesiones de diálisis. ¿Sí? El potasio es otro punto que ustedes tienen que tener mucho cuidado en un paciente que está con insuficiencia renal. Porque, como dijimos, el potasio alto en sangre es muy riesgoso para la salud. Y hay que recordar que la ingesta habitual de potasio son 75 a 100 miliequivalentes por día, que los pacientes con una restricción leve, los pacientes con insuficiencia renal son menos de 65 miliequivalentes, y cuando le hacemos una restricción severa, la restricción tiene que ir hasta menos de 50 miliequivalentes por día, para que no se le junte el potasio en la sangre. Las proteínas ya lo vimos. ¿Cuántas calorías le pueden dar a un paciente que tiene insuficiencia renal crónica en diálisis? Bueno, en general 30 a 50 kilocalorías por kilo por día. Y después está el tratamiento que vamos a hacer para algunas enfermedades específicas de los pacientes con insuficiencia renal. Por ejemplo, la anemia. La idea es que los pacientes tengan un hematocrito de 30 a 36%, para lo cual necesitan una hemoglobina de 10 a 12 gramos. ¿Sí? Menos de 10 gramos ya es intolerable, y hablamos de una anemia importante. Como estos pacientes, la eritropoyetina se produce en el riñón y los riñones no le funcionan, entonces no tienen eritropoyetina. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos eritropoyetina. Se inyecta la eritropoyetina 3 veces a la semana. Como ya vimos nosotros, el riñón tiene muchas funciones, por lo tanto cuando no funciona se producen muchas alteraciones. Ya vimos el trastorno de las proteínas, el trastorno de los líquidos. También tienen, ya vimos nosotros que habitualmente estos pacientes tienen hipocalcemia, lo muy frecuente de ver la hipocalcemia, por eso se desencadenaba, lo vimos recién, el hiperparatiroidismo secundario. Pero ¿qué hacemos para que no haya tanto hiperparatiroidismo? Le damos calcio. Habitualmente todos los pacientes con insuficiencia renal crónica toman calcio, todos. Pero así como les falta calcio, les sobra fosfato. Tienen hiperfosfatemia estos pacientes. Y eso se trata con aglutinante de fosfato en la dieta y restricción de fosfato en la dieta. Así que como podrán ver, un paciente con insuficiencia renal es un verdadero desafío para ustedes, porque tienen que darle una dieta de acuerdo si está o no en diálisis, con restricción de proteína o más proteína. Líquidos, dependiendo de cuánto orina, y si está en diálisis, con restricción de líquidos. Calcio, le tienen que dar una dieta rica en calcio y suplemento de calcio, pero a la vez le tienen que dar una dieta pobre en fosfato. Como además ya dijimos que tienen hiperparatiroidismo, le van a dar análogo de vitamina D. La sobrecarga de volumen, ya dijimos, hay que hacerle restricción de líquido. La acidosis metabólica se puede tratar con suplementos orales alcalinos, que es el bicarbonato, pastillas de bicarbonato. Las manifestaciones urémicas, claro, cuando el paciente tiene muchas manifestaciones de insuficiencia renal, ya dijimos que el paciente entra en diálisis. No se puede tratar eso con dieta ni con medicación. Igual las complicaciones cardiovasculares. A ver, ¿qué más? Hierro.
Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen típicamente anemia ferropénica. Eso significa que les falta hierro, ¿no? Así que le vamos a dar la eritropoyetina y también le tenemos que dar suplementos de hierro. Que, atención con esto, deben consumirse entre las comidas, pero no juntos con los suplementos de calcio. Eso es una recomendación que hay que tener en mente. Las vitaminas, se suele requerir suplemento de vitamina B y C, pero se usa muy poco en la práctica. Y los lípidos. Recuerden que estos pacientes tienen una tendencia, lo vimos, a la hipertrigliceridemia. Por lo tanto, la hiperlipidemia debe ser tratada con dieta y también con medicamentos. Carbohidratos. Ya vimos que hay resistencia a los carbohidratos. Pero, por suerte y afortunadamente, rara vez requieren insulina, excepto obviamente que el paciente sea diabético de antes, ¿no? Control de la presión arterial. Bueno, como ya lo vimos, estos pacientes tienen tendencia, los pacientes con insuficiencia renal crónica, como no pueden eliminar el exceso de agua, tienen tendencia a retener el agua y por lo tanto a transformarse en hipertensos. Para eso se utilizan medicamentos, que son los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA, y bloqueantes de canales de calcio. Es decir, medicamentos antihipertensivos. Y no se olviden que muchos de estos son hipertensos previos ya a la insuficiencia renal. Por lo tanto, la insuficiencia renal lo que hace es agravar más aún su hipertensión previa. También se pueden utilizar diuréticos, esto es cuando la insuficiencia renal no está en estadio terminal. Obviamente, cuando está en estadio terminal no hay diurético que sirva. Generalmente los diuréticos de alza son los que más se usan, ¿no? La furosemida. Bueno. Y lo último que nos queda es qué hacemos con el sodio con estos pacientes. Aquí está. Casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica retienen sodio, pero hay algunos otros que paradójicamente lo pueden perderlo, como la nefropatía por analgésico, los riñones poliquísticos y las pilonefritis. Por lo general una dieta contiene 3 gramos de sodio, eso es lo máximo que pueden tolerar estos pacientes. En algunos pacientes con hipertensión severa incluso hay que hacer una máxima restricción. Yo de todas maneras les digo a ustedes que tengan, como corolario final de esta charla, es que tienen que tener en cuenta que estos pacientes, miren, si ustedes tienen un paciente con diabéticos e insuficiencia renal, no le pueden dar hidrato de carbono por la diabetes, no le pueden dar proteína para evitar que la insuficiencia renal progrese, no le pueden dar lípido porque tienen hipertrigliceridemia, no le pueden dar sodio por la presión, no le pueden dar fosfato por la hiperfosfatemia, le tienen que dar calcio, le tienen que dar hierro. Es muy difícil para ustedes y para el paciente, más para el paciente todavía, ¿no? Llevar a cabo todas estas recomendaciones. Con lo cual ustedes, volvemos al principio, van a tener que pensar ante cada paciente cuál es la mejor estrategia y poner en la balanza los pros y los contras de cada una de las medidas que ustedes proponen. Es un desafío este paciente cada vez que usted lo tenga en el consultorio. Pero bueno, la profesión es un desafío. Y ustedes aceptaron tomarlo. Así que la mejor manera de responder a los desafíos, ¿saben cómo es? Preparándose para eso. Cosa que yo voy a ver, por ejemplo, en este momento hay, ustedes lo están viendo igual que yo, ¿no? 2, 6, 8 nutricionistas que están intentando prepararse. Camila, ¿estás ahí? Bueno, bien Camila.
9, a ver, 3, no, 8. 8 nutricionistas. Y no hay más. ¿Hay alguien más? Pues yo me estoy perdiendo de alguien más. No, no hay nadie más. Digamos, ¿por qué no están el resto acá? Puede ser que mañana rendimos fisio niño, por eso es que tengo unas compañeras que no están presentes. Y bueno, otras no tenían la cámara, por eso tampoco están. 2. Claro, sí, dos. 2. Después los demás no sé. Profe, muchos, era lo que te dijo la chica que se fue, que este no es nuestro horario de cursada y a veces se complica conectarse porque cursamos a la mañana y nos anotamos a la mañana, entonces sé que muchos no se conectan por eso. Y bueno, pero chicos, esto es una profesión universitaria. Esto no es un chiste. Ustedes no están haciendo un curso para azafatas de un tren. Ni están haciendo un curso para vender en una boutique pantalones elastizados. La verdad es decepcionante. Lo voy a hablar con Basile y lo voy a hablar con Lisandra. Es decepcionante tener 8 alumnas. Yo particularmente no le tomaría examen a nadie que no haya estado, excepto a ustedes 8. Particularmente eso. Me parece que no hay una vocación de aprender la carrera. Son una constelación de excusas. La cámara, el trabajo, el día, el turno, llueve, el examen, el otro. Chicas, cuando estén frente a un paciente con insuficiencia renal, ¿cuál de todas las excusas le van a dar? ¿Y ustedes creen que a los pacientes les va a importar las excusas de ustedes? O me voy al revés, cuando ustedes van a ver a un médico con un problema de salud, vengan a verme, saquen un turno conmigo y vengan a verme. Y cuando me vengan y me cuenten el problema, acá Camila me cuenta el problema de salud que tiene, me dice, no, que tengo un problema en la articulación, le duele mucho la rodilla, la cadera, y yo la miro y digo, Camila, no vas a poder creer. Pero a mí me cambiaron el horario de cursada de la cadera y yo no sé nada. Nada del tema de tu cadera y rodilla. Pero ¿sabes qué? Vamos a ir probando, te voy a ir dando algo y vamos viendo, vamos viendo. ¿Qué vas a hacer vos, Camila, cuando yo te diga eso? Me va a otro médico. Sí, y antes me vas a putear de todos los colores posibles, porque me decía, hay una falta de respeto que usted esté atendiendo acá, y resulta que ahora dice que no sabe porque no fue a la facultad y no tuvo tiempo, y me hizo perder tiempo a mí, me cobró una consulta, usted es un estafador, y salís de ahí, y a toda la gente que conozca le vas a decir, no vayan a este médico, porque es un queso, un chanta. Lo único que puedo decirle, profe, es que bueno, para eso es que ustedes después nos evalúan con los parciales y después también está la instancia del final. O sea, si yo no fui a las clases y no aprendí, no voy a aprobar ni el parcial ni el final. Ah, sí, claro, muy lindo. ¿Sabes cómo vienen después? No, porque yo en el parcial contesté 8, pero son 12, pero 8 más 1, en una me equivoqué, marqué mal y Sí, no, sí, esta es la tercera vez profe, que lo lo entiendo. desaprobé Yo no 7 soy veces, profesora. y van y lloran a la facultad, y piden una reunión, y piden otra reunión, ¿y por qué? Y nos llaman a nosotros, ¿por qué desaprobó Camila 7 veces? Porque nunca estuvo en lo teórico, nunca estuvo en lo práctico, no estudia nada, no lee nada. Ay, pobre Camilita, lo que pasa aquí, Camilita, bueno, chico, esa mirada paternalista la mirada paternalista sirve, ¿saben cuándo? En jardín de infantes. Ya en la primaria, nene, hacé tu tarea y empezá a asumir tu responsabilidad. En la secundaria se acabó la mirada paternalista. Ya, sos grande, hacé tu carrera, andá a estudiar tu materia. En la universidad, chicas, la edad de ustedes que tiene 3 hijos, una familia, y algunos de ustedes pretenden que la sigamos tratando
tenés que hacer la tarea, tenés que leer, tenés que estudiar. No, chicas. Entonces, la verdad es muy, muy preocupante, para mí es la falta de compromiso en general, ¿no? Lo que yo noto es una falta de compromiso. Y que son a la hora de las excusas, son creativos. Si tuvieran la misma creatividad para buscar excusas para estudiar, serían todos genios. Pero siempre tienen una excusa: la computadora no funciona, el Zoom no anda, el Wi-Fi se colgó, esto, lo demás, bla, 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 bla. No es una. Esta es la última, último teórico. Terminar así, con 8 alumnos, la verdad, es muy preocupante. Pero bueno, no son ustedes a quien va dirigido esto, digamos, porque ustedes son las que están, sino al resto que lamentablemente no está. Entonces no está para mañana para estudiar fisio del niño. Y cuando tenga el parcial de fisio adulto van a faltar a fisio del niño para estudiar, y así sucesivamente, digamos. Lo que está mostrando es una falta de organización. Eso. Pero bueno, ya veremos, nos veremos en el parcial, me parece, ¿no? No sé si queda alguna clase de repaso, después lo vamos a hablar con Basilio. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Profe, yo le quería preguntar si podía subir este Power que nos mostró último, porque me parece que había cosas que me podían servir también para estudiar. No sé si se puede. Yo Igual anoté algunas cosas, pero... voy a tratar de subirlo porque puse grabando esta, Ah, pero ahora tengo que ver dónde lo grabé. bien.